mi hermano? Puede darle la bienvenida a su hermano que tiene al lado. Dale la bienvenida. Dile que bueno que estás aquí. Que a pesar de la lluvia usted ha hecho ese esfuerzo por venir a la casa de Dios. Gloria a Dios. Bendito es nuestro Padre. Vamos a dar inicio en esta noche a la palabra, porque eso es lo más importante. Y vamos a basar esta noche la plática, en la enseñanza, en el Salmo 34:11. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, muchachos. Dice: venid, hijos, escuchadme, os enseñaré el temor del Señor. Digan, es noche de enseñanza. Porque usted es un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 34:9 dice: temed al Señor, vosotros sus santos, pues nada les faltará a aquellos que le temen. ¿Podemos decir, nada me faltará? Hagamos una palabra de oración en esta noche. Bendito Dios y Padre eterno, Señor, te agradecemos, bendito Dios, la oportunidad que nos das de estar delante de ti. Te agradecemos, Señor, que nos tomes como instrumentos, bendito Dios, Señor, para dar el mensaje, Padre, que tú nos has dado. Muchas gracias, bendito Dios, Señor. Ciertamente, como el apóstol Pablo decía, con temor y temor estoy delante de ti, Señor, pero sé que tú nos das el poder, bendito Dios, Señor, para hablar con denuedo tu palabra. Habilita nuestros corazones, nuestro entendimiento, nuestra mente, Señor, para que podamos recibir tu entera palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Pero si algo se ha levantado en contra de esta casa o en contra de este mensaje, bendito Dios, sea derribado, sea, Señor, cancelado, echado fuera y derribado en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo amado, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y todos decimos amén, gloria a Dios. Podemos pedir esas tres virtudes que se nos han enseñado, que son muy necesarias en nuestra vida. 1, 2, 3. Dame sabiduría, inteligencia y conocimiento. Quiero poner por obra tu palabra, Señor. Gloria a Dios. Tome su asiento, mi hermano. Disponga su corazón. Si es posible que usted se acerque un poquito más, acérquese un poco más. No sientas en la libertad, tenga esa confianza de estar así. Veíamos cómo el rey David dice: venid, hijos, y escuchadme, os enseñaré el temor del Señor. A veces nos tienen que enseñar, hermanos, cómo respetar, porque la palabra ahí no es ese temor de miedo, sino es ese respeto, sino es esa adoración, esa gratitud que debemos de tenerle a nuestro Dios. ¿Sí dice amén? El temor a Dios es un respeto reverente, de saber que Él es un Dios inconmovible, es un Dios que todo lo tiene, todo lo puede. Él es todopoderoso, Él es un Dios majestuoso, Él es el Dios grande, fuerte, celoso, que nos sacó de la tierra de esclavitud y nos ha tomado como hijos suyos. Díganme si no es para darle gracias, díganme si no es para darle alabanza y adoración al Rey de Reyes. Por eso dice en el versículo 9: temed al Señor, vosotros sus santos. ¿Cuántos santos del Señor hay aquí? ¿Verdad que todos somos santos, apartados y consagrados para el Rey de Reyes? Voltea con tu hermano y dile: tú eres un santo. Y no como lo ven con la idolatría de llegar y prenderle esas velitas, no. Eres consagrado a Dios, tú le perteneces a Dios, puesto que la sangre que Dios derramó en la cruz fue el pago por todos nuestros pecados, y ahora nosotros somos hechos hijos suyos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice: pues nada les faltará a aquellos que le temen. Vuelvo a repetir: nada me falta. Como que le faltan ganas de repetir: nada me falta, ¿verdad? Digan: nada me falta. Porque díganme, si tenemos a Dios, lo tenemos todo. ¿Sí dice amén? El profeta Isaías, en el versículo 33,
en el capítulo 33, en su verso 6, dice: Él será la seguridad de tus tiempos, abundancia de salvación. Dígame si no, ya nos ha salvado. Sabiduría y conocimiento. El temor del Señor es tu tesoro. Solamente pocos hermanos lo entendieron. Digan: el temor del Señor es mi tesoro. ¿Sí saben lo que es un tesoro? Es algo que estaba escondido, algo valioso. Un tesoro es algo inmensamente valioso, que el que se lo encuentra se vuelve rico, se vuelve millonario. Mateo 6:21 nos los abre un poquito y nos dice: porque donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. ¿Dónde está nuestro corazón entonces? Esa es una de las preguntas que esta noche Dios nos hace. ¿Dónde está tu corazón? ¿Está con tu tesoro, que es esa gratitud, esa adoración, ese respeto a Dios? ¿O está en este mundo lleno de aflicciones, lleno de escaseces, lleno de problemas? Porque a veces, como dice ahí, donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. La palabra del Señor nos dice: engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo va a entender? ¿Quién lo comprenderá? Pero cuando nosotros amamos a Dios y lo ponemos como nuestra habitación, como dice el Salmo 91, Él va a ser una protección para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermano, ahorita que se vino el agua fuerte, que usted hizo el esfuerzo, eso habla de que tu corazón está en la búsqueda de Dios. Tu corazón es venir y adorar a Dios, tomarse ese tiempo de alabanza. Para muchos, hermano, déjeme decirle que el tiempo de alabanza se le hace muy largo, pero para nosotros es un deleite. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es deleitarnos en su presencia, es deleitarnos en agradecerle todas las bondades que Dios ha dado, porque dice la palabra del Señor que Él se pasea en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando tú estás con tus manos levantadas, cuando tú estás adorando a Dios, cuando tú estás dándole ese temor reverente de decirle: Señor, ¿qué soy? Como dijo el rey David, ¿qué es el hombre para que tú tengas memoria de él? Y el Hijo del Hombre para que le visites. Nos damos cuenta que si no por nosotros fuera, hermanos, si nosotros hacemos un autoanálisis como nos ha recomendado nuestro pastor hacerlo, tenemos muchas fallas y errores, pero la bondad de Dios nos ha cubierto, la bondad de Dios nos ha abrazado, la bondad de Dios nos ha salvado. Por eso cuando dice: será la seguridad de tus tiempos, en el tiempo de angustia, ahí está Dios. En el tiempo de alegría, ahí está Dios. En el tiempo de tristeza, ahí está Dios. Pero también en el tiempo de alegría, ahí está Dios contigo compartiendo la alegría. Ustedes se han puesto a imaginar un poquito cómo es nuestro Dios al vernos cada vez que nosotros tenemos un triunfo y un logro. ¿Creen que Él nada más diga: ah, sí, ya, le di tanto y ya, ahí está? No, yo me imagino que Él, como un padre, se alegra, se regocija. Pero también cuando nosotros, por ocasiones o por descuidos que tenemos, caemos en situaciones donde nosotros mismos buscamos, ¿cómo explicarme? Buscamos esos problemas o esas necesidades, su corazón también se aflige, pero ahí está presente nuestro Dios. ¿Sí dice amén? Dile a tu hermano: temor a Dios es mi tesoro. Digan: mi tesoro. Pero díganselo así. A veces nosotros tomamos frases así para decírselos a nuestra esposa, a nuestros hijos: tesorito, mi tesoro, cuando nuestro verdadero tesoro es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí dice amén? La palabra temor viene de la palabra yirá, que significa reverencia. Si nosotros nos damos cuenta, su valor numérico es de 216, y si lo reducimos nos da 9.
Y 9 es la palabra, es la letra tet, que significa vaso o contenedor de barro. ¿Cómo somos entonces nosotros? Digan, somos contenedores simplemente. Somos vasos de barro en manos del alfarero. Dios nos ha creado, Dios nos ha formado. En 2 de Corintios 4:7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios. ¿De quién es la grandeza del poder? Entonces todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros logramos, todo lo que nosotros hacemos, es gracias a Él. ¿Sí me doy a entender? Todos los triunfos, los logros, todas las cosas que nosotros hagamos son gracias a Dios. Dice ahí el apóstol Pablo, y no de nosotros. Por eso cuando tengas un logro, siempre di gracias a Dios. Cuando nosotros vayamos a hacer algún proyecto, primero Dios. ¿Por qué? Porque Él es el sostén, Él es nuestro tesoro que ha puesto en vasos de barro. Por eso, hermanos, no seamos frágiles, porque hay barro muy resistente. El barro es metido al fuego, pero también el barro contiene el agua. ¿Sí dice amén? Si nosotros vemos un poquito la palabra yirá y lo vemos como si fuera un acróstico, vemos que es una yud, una resh, una nud, digo una alef, y termina con una hey. ¿Sí? Ya saben, la yud es esa mano poderosa que nos ayuda. Pero ahí en medio yo le puse entre la resh y la alef, le puse es el principio, la cabeza. Esa es la resh. Pero también la alef es la unidad compuesta. Si nosotros entendemos que la mano de Dios nos hace uno con Él, veremos la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque la Hei es esa gracia que Dios nos ha dado, ese libre acceso. Recuerdan que esa gracia tiene 3 vestimentas, que es el pensamiento, el habla y la acción. ¿Dónde se genera primero? En Rosh, la cabeza. Digan, fuera de mi vida todo pensamiento negativo, todo pensamiento de escasez, todo pensamiento de que yo no puedo. ¿Sí, amén? Ahí en el Salmo 111, versículo 10, dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces, si tú quieres ser sabio, tienes que aprender a adorar, tienes que aprender a aclamarle, tienes que aprender a darle gracias a nuestro Dios. Ese es el principio de la sabiduría. Juan 17:22 nos dice el Señor, en un versículo antes dice: Padre, así como tú y yo somos uno. En el 22 nos dice que Él también quiere que nosotros seamos uno con Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es uno con nosotros. Y dice la Escritura que tú tienes la mente de Cristo, que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Usted cree que mi Señor Jesucristo tenga una mente de fracaso? ¿Una mente de no poder o no saber hacer las cosas? ¿Verdad que no? ¿Cómo es la mente de nuestro Señor Jesucristo? Llena de poder, de bondad, de sabiduría, llena de palabra, de consejo. ¿Cuántos dicen amén? Dice que el temor al Señor es la adoración, la exaltación, el agradecimiento. Podrías decirle al Señor: muchas gracias, bendito Dios. Pero ¿por qué darle gracias? Porque si en este momento estamos respirando, es motivo de darle gracias. Si pudimos llegar a la casa, es motivo de darle gracias. 2 de Corintios 4:13 nos dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe. Voltea con tu hermano y dile: ¿tienes la misma fe? Ahora, con todo respeto,
vean a su pastor y digan, ¿tenemos la misma fe? Porque la verdad nos han enseñado, aquí en esta casa últimamente nos han enseñado que si nosotros nos consagramos y nos metemos a las recámaras de nuestro Dios, nada nos faltará. Y eso es fe. Tener la certeza de lo que no es como lo que ya es. ¿Sí dice amén? Tenemos que tener esa fe. Por eso dice, teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto, hablé. Digan, yo creo que soy hijo de Dios. ¿Cómo vamos a hablar? Yo soy. No se les ha olvidado esa enseñanza, ¿verdad? Por cuanto creí, yo soy. Porque ahí se me van a abrir las puertas cuando yo tengo esa fe de decir, yo soy. ¿Se acuerdan cuando mi Señor Jesucristo estuvo en el monte y fueron a apresarlo? Y cuando Él dijo, ¿a quién buscáis? Y le dijeron, a Jesús de Nazaret. ¿El que contestó? Yo soy. Y los enemigos, los que iban a apresarlo, dice que cayeron de rodillas, cayeron de espalda, de rodillas ante Él. Así que nosotros por eso hablamos, hermano, porque creemos. Por tanto tenemos que hablar, y hablar con esa seguridad, ese poder y ese entendimiento del cual Dios nos ha dado. ¿Sí dice amén? Por eso cuando te digan, ¿y tú quién eres? Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un portador de buenas nuevas. Yo soy un hacedor de milagros. Yo soy aquel que trae el porvenir a mi casa. ¿Sí dice amén? Dice, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Digan, voy a hablar las maravillas de Dios. ¿Sí dice amén? Por eso cuando yo veo este personaje, el día miércoles el pastor nos hablaba y nos daba una enseñanza acerca de que en este mes es el mes de Tamuz, es un mes peligroso, pero nos decía, vamos a ver lo bueno, lo positivo, como en este mes nació y murió José. Y acuérdense que José es una figura de nuestro Señor Jesucristo, es la figura del Mesías sufriente, aquel que vino a sufrir para traer la libertad. ¿Sí dice amén? Dice Génesis 37:2, esta es la historia de las generaciones de Jacob. Yo no había leído esto y me llamó la atención porque fíjese cómo continúa diciendo. Dice, José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Y usted puede seguir leyendo todo este capítulo y empieza a dar la descripción de todo lo que hacían sus hermanos y todo eso. Pero me llama la atención que se enfocó en José. Pero ¿por qué dice las generaciones de Jacob? Si las generaciones son todos los demás hijos, o sigue hacia arriba, de generación en generación. Pero todo se enfocó en José. Como si este muchachito de 17 años tuviera un propósito muy grande. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, menciona que tenía 17 años, ¿verdad? ¿Sí, amén? Bueno, vamos a seguir viendo. Dice que José, si usted sigue leyendo ahí, se lo voy a narrar para no irnos rápido. Dice que sus hermanos le tuvieron envidia porque su padre lo empezó a exaltar a gran manera. Su padre le empezó a dar otro trato porque decía que Israel quería más a José. Jacob quería más a José. Quería más a José. Y sus hermanos empezaron a tenerle celos. Y era visible porque aún en la túnica que le hizo de colores, los hermanos decían, pero parafraseando un poquito, a tal grado que sus hermanos empezaron a maquinar algo contra él. Querían matarlo, lo arrojaron a una cisterna, pero finalmente lo vendieron. ¿Sí, amén?
Se la ha leído, ¿verdad? La vendieron. Vendieron a José. Y José fue llevado preso a Egipto. Fue llevado como esclavo. Un muchacho que tenía todo, un muchacho de papi, por decirlo, ahora estaba siendo esclavo. A veces nosotros necesitamos que Dios nos llame tantito la atención, nos dé un poquito de exhortación para quitarnos los juniors, los queriditos, y nos haga que nos humillemos un poquito. ¿Sí, amén? Narra ahí, si usted se da cuenta, dice que apacentaba el rebaño. Entonces José se dedicaba al pastoreo, ¿verdad? Pero vea cuando llega delante de aquel hombre que lo llamó, que lo compró, llamado Potifar, dice en Génesis 39:2, y el Señor estaba con José y llegó a ser un hombre próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Pero se da cuenta, ¿quién estaba con José? ¿Quién estaba con José? Digan, el Señor. Nunca se apartó el Señor de él. A pesar de lo que estaba pasando, a pesar de que había sido llevado a Egipto como un esclavo, el Señor seguía con él. Por eso cuando veíamos en el Salmo 34 que dice: venid hijos, los voy a enseñar el temor a Dios. Yo veo el trabajo de un padre que le enseñó a amar y adorar a Dios a José. ¿Sí, amén? Y ese trabajo lo tenemos aquí. Cada servicio que venimos hay un padre espiritual que nos está enseñando a amar, a adorar y a respetar a Dios. Y eso nos va a traer bendición, porque aunque estemos allá afuera y pienses que estés en esclavitud, el Señor está contigo. ¿Sí, amén? Digan, el Señor está conmigo. Versículo 3: y vio su amo que el Señor estaba con él, que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Cuando tenemos a Dios con nosotros, la misma gente que está afuera, la misma gente que está alrededor de nosotros, mirará que somos prosperados, que somos bendecidos, que somos engrandecidos. ¿Sí dice amén? Pero me va a decir: ay, usted nada más lo dice porque ha de tener mucho. No estamos hablando solamente de una riqueza material como nuestra mente lo quiere ver. La riqueza no consiste solamente en lo monetario. Podrás tener todo el dinero del mundo, pero ¿de qué te sirve si tienes que contratar y pagar miles de pesos para tu seguridad, cuando Dios dice: yo soy tu seguridad? ¿Sí dice amén? Podrás tener una gran riqueza, pero si Dios dice: esta enfermedad te va a llegar, ni todo el dinero podrá ayudarte en esa enfermedad cuando Dios dice. Pero cuando Dios nos enseña que Él es nuestra protección, aún el Señor nos ha dado una riqueza de salud. ¿Sí dice amén? Si le das esa ofrenda de palmas, dásela al Rey. Por eso tenemos que mirar a este personaje llamado José, que el Señor estaba con él y la gente de afuera miraba cómo estaba con él. Versículo 21 dice: mas el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Porque mire, hermanos, hay peligros que cuando ven que tú estás prosperando, el enemigo trata de ponerte trampas para que tú caigas en ellas. Vemos a un José que estaba haciendo prosperar la casa de Potifar, pero aún así vemos a una mujer que empezó a codiciar a José, pero no por una situación sana, sino para hacerlo tropezar. Vemos a la esposa de Potifar cómo quería hacerlo caer, cómo quería hacer que cayera, pero vemos que cuando el Señor está contigo, tú vas a decir no. ¿Sí dice amén? Dice: ¿cómo voy a hacer esta vileza? ¿Cómo voy a hacer esto? Si Él, mi amo, ha puesto todas las cosas delante de mí, decía José. Y salió corriendo.
Por eso fue llevado a la cárcel. Ya no estaba solamente siendo esclavo, si ahora lo habían degradado, se puede decir que un poco más, al meterlo a una prisión. Porque no es sano estar en una prisión. Una prisión física, podemos ver que hay barrotes, te impiden salir, te impiden tener tu libertad. Pero muchas veces hay prisiones espirituales, donde se vuelven esas prisiones donde tú no puedes salir de ciertos hábitos, de ciertas costumbres, no puedes salir de ciertas adicciones. Pero si el Señor está contigo, Él te va a librar de todas esas cosas. ¿Sí dice amén? Dice, mas el Señor estaba con José y extendió su misericordia. Versículo 23. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José. Estire sus manos hacia el frente y digan: Dios ha puesto responsabilidades en mis manos. Tú tienes responsabilidades en tus manos, hijo. Si eres padre de familia, Dios te ha puesto una familia y es tu responsabilidad. Ha puesto unos hijos delante de ti. Ha puesto un trabajo, un empleo, un sostén delante de ti. ¿Sí dice amén? Si eres hijo de familia, Dios ha puesto responsabilidades porque tienes que cooperar en casa. Tienes que aprender a respetar y amar a tus padres. ¿Sí dice amén? Tenemos todos ciertas responsabilidades. Dios nos ha dado responsabilidades en esta casa. Te ha dado un ministerio. Tú eres algún colaborador. Dios ha puesto responsabilidades. Y si Dios está contigo, va a hacer que prospere. Porque Dios dice la palabra del Señor que el jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él y todo lo que emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Así que, punto 1, quita el miedo. Quita ese miedo. Porque a veces no haces ciertas cosas, ciertos trabajos, ciertos negocios por miedo. ¿Y qué pasa si voy a fracasar? Si fracasas fue una experiencia para que la siguiente vez tengas un punto más para ascender. ¿Sí me doy a entender? ¿Qué puede pasar? Ay, es que no voy porque ¿qué tal si me dice que no? Si te dice que no, es un no y simplemente. Pero si te dice sí, a veces por miedo no hace las cosas. Digan: fuera de mi vida todo temor. José estaba en la cárcel, pero era como si fuera se puede decir que el capataz de la cárcel. Tenía responsabilidades, pero todo lo hacía prosperar. ¿Sí dice amén? Vamos más adelante. Digan: un secreto. La palabra 31:30 es la palabra de José, Joseph. Y ya todos conocemos qué letras hay ahí, ¿verdad? La Yud, la Bab, la Sameh y la Pe. Y José, uno de sus significados es la puerta de la abundancia, el que añade. Digan: yo quiero ser un José, ser una puerta de oportunidades, que Dios añada a través de mí. ¿Sí dice amén? Si nosotros vemos su valor numérico es 156 y si lo reducimos a 12, nos da 12, que significa gobierno. Digan: yo tengo gobierno. Dios nos ha dado autoridad. ¿Sí dice amén? Dice la palabra del Señor a través del apóstol de Pablo, porque nosotros somos embajadores de Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y un embajador tiene todas las cosas de su país, tiene todos los recursos de su país. Ahora tú eres ese embajador en esta tierra, pero también eres un hijo de Dios. Así dime que ¿qué te va a faltar? Santo Dios, perdónenme ustedes, me adelanté. Ahí está. ¿Qué te puede faltar en esta tierra? Pregunto yo, ¿qué te puede faltar? Digan: tengo gobierno, tengo autoridad. ¿Sí dice amén? Tengo inmunidad diplomática, porque eso es otra de las cosas que tiene un embajador. ¿Sabían que las leyes de un país no pueden ejercer
sobre un embajador? ¿Tiene una inmunidad diplomática? Por eso dice la Escritura que el enemigo no te puede tocar. Si tú estás dentro, si tú tienes al Señor de tu lado, el enemigo no te puede tocar. De 17 años, y para escribir 17 se escribe con una yud y una zain. El 10 vemos que significa plenitud y el 7 perfección. Así que en la plenitud de su perfección tenía el respaldo de Dios, tenía ese respaldo que Dios sabía lo que iba a hacer con él. ¿Tenía sueños José? ¿Sí se acuerdan que se los contó a sus hermanos y sus hermanos se enojaron? Se lo contó a su papá y su papá también se molestó, pero meditaba en ellos. Digan, yo tengo sueños y debo de contárselos a quien sueña también. Digan, porque a veces somos de boca muy ligera y andamos contando todos nuestros proyectos, sueños a toda la gente y lejos de darnos un consejo, levantamos unas envidias. Digan, plenitud y perfección. El respaldo de Dios, de la obra de nuestras manos, la yud. Pero también el 7 significa la zain. Digan, semilla que da fruto. Digan, palabra. Díganme, si el universo se sostiene con la palabra de Dios, ¿qué pasará con nosotros? ¿Qué pasará con nosotros si nosotros nos apegamos a esa palabra? ¿Qué pasará con nosotros si tenemos esa misma fe y creemos y por eso hablamos la palabra de Dios? ¿Por qué nos callamos? La palabra, o más bien dicho, en la palabra encontramos todos los secretos para que nosotros seamos prósperos. ¿Sí? Amén. Salmos 81:5. ¿Sí dice amén? Dice, lo constituyó como testimonio en José, y aquí viene el secreto. Cuando salió por la tierra de Egipto, dice, lo constituyó como testimonio en José. Cuando salió de la tierra de Egipto, oí un lenguaje que no entendía. ¿Cuántos de ustedes les ha costado trabajo aprenderse el alefato hebreo? ¿Cuántos de ustedes, cuando nuestro pastor empieza a explicar todo esto acerca del alefato, de las palabras, sus raíces, sus connotaciones, nos cuesta trabajo? Porque es un idioma, un lenguaje que no habíamos oído y no habíamos entendido, pero cuando lo escuchamos, nuestro ser interno empieza a conectarse, porque ese lenguaje es un lenguaje del cielo, es un lenguaje que nosotros, cuando estemos allá, lo vamos a hablar y lo vamos a dominar. ¿Sí, amén? Si vemos en otra versión, en la palabra de Dios para todos, dice, fue un testimonio que Dios estableció a favor de José. Cuando el Dios de Jacob salió al encuentro de Egipto, escuché esto en un idioma que no conocía. Yo le agradezco a Dios por las enseñanzas que tenemos aquí y esa apertura de entendimiento que nos han dado a través de las letras, porque a través de esas letras hebreas se abre más la sabiduría y el entendimiento, porque las palabras que nosotros hablamos en el español no son las mismas que están dándonos a conocer a través del lenguaje original. ¿Sí dice amén? Dice en la Nueva Versión Internacional, lo estableció como un pacto con José. Digan, un pacto. Y ese es el secreto. Cuando Dios hace pactos, Dios transforma. Dice, cuando salió de la tierra de Egipto, escuchó un idioma que no entendió. Ahorita les voy a decir por qué les mencioné mucho pacto. Le impuso, la versión oro dice, le impuso para que le sirviese de memoria a los descendientes de José. Entonces, ¿qué vamos a tener que enseñar a nuestros hijos? El lenguaje sagrado de Dios, el buscar y el amar, el que siempre estén buscando la relación, los secretos en la Escritura. ¿Sí dice amén?
Si nosotros nos damos cuenta, la palabra será es la palabra para lenguaje, es la palabra 8193 del Strong. Pero mire cómo dice en el hebreo, sepa lo yarat yisma, un idioma que no entendía, oía. Ponga atención en esas 3 letras que vimos ahorita. ¿Me pueden decir qué letras son? La Shin. ¿Cuál otra? La Pei y la Hei. ¿Sí se amén? La Shin representa el fuego, 3 elementos. ¿Sí me doy a entender? La Pei significa la boca, nuestro hablar. La Hei significa esa apertura de puertas, esa vestimenta donde nuestro pensamiento, nuestra habla y nuestra acción pueden trabajar, porque nos ha dado una puerta donde todos podemos entrar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero dice ahí pacto con José. Y si nosotros vemos un poquito anteriormente, en la palabra de José le faltaba una letra, y aquí ya se le están insertando. Aquí en el Salmo 81 vemos que a José ya no lo escriben igual, sino aquí ya tiene la Yud, la Hei, la Vav, la Samet y la Pei. ¿Sí se amén? Se le dio esa gracia a José, se le insertó. Y eso es donde tenemos que tener esa inserción, de tener esa gracia sobre nosotros. Porque por gracia hemos sido salvos, porque por gracia recibimos la palabra, porque por gracia nosotros estamos aquí delante de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Su valor numérico ya en esta complementación de José 161, y si lo reducimos nos da un valor numérico de 8, y 8 vemos que es las cosas sobrenaturales. ¿Sí dice amén? Digan, necesito ver lo sobrenatural de Dios. Era algo natural que un esclavo fuera puesto y que Dios hiciera prosperar todas las cosas bajo su mano. Eso fue sobrenatural. ¿Sí dice amén? Cuando nosotros tenemos a Dios de nuestro lado, las cosas espirituales se empezarán a materializar en esta tierra. ¿Sí dicen amén? Digan, yo voy a hacer que se materialicen las cosas en la tierra. Si tengo a Dios conmigo, si tengo injertada esa Hei en mí. Gloria a Dios. Hechos 2:2 dice, de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa donde estaban sentados. Versículo 3. Y se le aparecieron lenguas como de fuego, como repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Verso 4 dice, todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Cuando tú tienes al Espíritu de Dios, ya vas a entender otros lenguajes, pero tú también vas a hablar otro lenguaje. Ya no vas a hablar como dice nuestro pastor, chaleñero. Ya vas a empezar a hablar las grandezas de Dios. Dicen que para unos la palabra es locura, pero para nosotros es santo Dios. ¿Qué es para ti la palabra? Digan, para mí la palabra es el poder de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. Si nosotros estamos fundamentados en la palabra, el Señor va a estar con nosotros, porque nosotros vamos a tener ese temor, y ese tesoro va a ser nuestro, y ese tesoro va a ser puesto en nosotros. ¿Sí, amén? Por eso, hermanos, vean el ruego que hizo mi Señor Jesucristo por el Espíritu Santo. No nada más dijo, enviaré a vosotros al Consolador. No, dijo, rogaré al Padre para que los envíe el Consolador, y Él los enseñará. Él nos está enseñando. Día a día estamos aprendiendo que Dios es un Dios poderoso, que mi Señor Jesucristo es grande en misericordia, y que el amor del Espíritu Santo todavía está con nosotros. ¿Qué haríamos sin el precioso Espíritu Santo?
continuaríamos con los mismos hábitos o las mismas costumbres. Pero ahora día a día nos esforzamos en salir, nos esforzamos en cambiar, nos esforzamos en adquirir nuevo conocimiento. ¿Sí dice amén? Proverbios 8:20 dice: con el fruto de su boca el hombre sacia su vientre, con el producto de sus labios se saciará. Vea lo que dice en esa versión: cada uno recibe por sus palabras su premio o su castigo. ¿Cómo estamos hablando? ¿Cómo estamos ocupando esa boca? Por eso les decía, miren el lenguaje. Cuando el lenguaje trae fuego, cuando el lenguaje trae esas virtudes, nosotros vamos a hablar con poder y autoridad. Pero si estás ocupando tu boca para comentar, para chismear o para hablar mal del hermano, ¿qué vas a recibir? Versículo 18-21 dice: muerte y vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto. Cuando dicen amén. Muchas veces hemos dicho que este versículo lo hemos tomado para decir, no, el poder de la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Pero mire, cuando vemos otra versión dice: la vida y la muerte dependen de la lengua. Los que hablan mucho, los que hablan de más, sufrirán las consecuencias. Digan: tengo que ser prudente en mi forma de hablar. Ciertamente puedes declarar vida, y declarar vida es una bendición. Pero cuando tú estás hablando mal de un hermano, cuando tú haces sentir mal a un hermano, tú le estás declarando o estás haciendo que él muera. Otra versión dice: la lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias. Se van a sufrir consecuencias si no eres prudente en tu forma de hablar. Por eso vemos que José, cuando él habló y expuso sus sueños, no tuvo el cuidado, y lo que generó fueron envidias. Lo que generó fue que sus hermanos lo empezaran a ver con malos ojos. ¿Sí, amén? Por eso nos han enseñado: habla lo necesario, habla con prudencia y con sabiduría. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Cual sea el uso de ella, dice, cual sea el uso que de ella hagas, tal será el fruto. Entonces, si yo hablo bien, si yo hablo bondad, si hablo palabra de Dios, voy a recibir un buen fruto. ¿Sí, amén? En primera de Pedro 3:10 nos dice que el que quiera ver días buenos, dice que refrene su lengua. Digan: yo tengo que refrenar mi lengua, aprender a controlar. El apóstol Santiago nos habla y nos dice que este pequeño órgano hace grandes incendios, que este pequeño órgano puede derribar inclusive ministerios. Voltea con tu hermano y dile: aprendamos a controlar nuestra boca, nuestro hablar. ¿Sí, sí, amén? La palabra 63:10 es la palabra pei y es boca. Y para labios es la misma palabra que lenguaje, la palabra saraf. Pero si nos damos cuenta, podremos ver que parecieran que es lo mismo. Nada más la diferencia es que ahí ya se le añadió la shin. Y la shin significa el fuego que abre puertas a la fuente de poder. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, tenemos órganos en nuestra boca. ¿Sí dicen amén? Los últimos que actúan son los labios. Podrá la lengua querer, pero si tú mantienes tus labios cerrados, porque sabes que ese fuego que abre la puerta es una fuente de poder, lo que vas a hablar, Dios lo va a escuchar y lo va a notar. ¿Sí, sí, amén? Dice que daremos testimonio de todas nuestras palabras, sean buenas o sean malas.
Digan, tengo que cuidar con lo que hablo. Vemos ahí cómo también está injertada ahí la Hei. Y la Hei nos enseña que es el pensamiento, la palabra y la acción. Pero también nos da un libre acceso y nos da un libre albedrío. Porque esto no es de que alguien o algo o nuestro Dios mismo nos force. Dios nos dice, ahí está. Tú sabes si quieres el monte de la bendición o el monte de la maldición. Tú sabes si quieres el fruto del hablar bien o quieres la consecuencia del hablar bien. ¿Sí me doy a entender? Dile a tu hermano, tenemos que hablar bien. Salmo 81:10 dice, yo el Señor soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca y yo la llenaré. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Digan, el Señor me va a llenar mi boca. ¿De qué nos va a llenar la boca? Digan, de palabras agradables, de alabanza, de adoración, de bendición. Qué bonito se siente cuando tú le dices a la gente, Dios te bendiga. Y gente se queda, sí, gracias. Pero tú ya declaraste una bendición sobre su vida. ¿Cómo usamos la boca? Dice, cuidemos de hablar mal. La shonará, el hablar mal. Cuida de eso. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Desecha, así, desecha. El no puedo, el no tengo, el no sé. Deséchalo. Eso no es para los hijos de Dios. José era un pastor de ovejas, ¿cierto o no? Dice que ahí que cuidaba el rebaño, apacentaba. Cuando lo pusieron en la casa de Potifar, a saber a qué tareas lo pusieron, pero él dijo, híjole, es que no puedo, híjole, es que no tengo cómo hacerlo, es que no sé cómo hacer esas cosas. Cuando lo pusieron en la cárcel fue lo mismo. Desechó de su vida esto, el no puedo, el no tengo y el no sé. Él dijo, vamos adelante porque Dios está conmigo y todo lo que tengo en mis manos Dios lo prosperará. Eso es lo que tenemos que ver, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sí lo cree? Voy terminando, hermanos. La forma de hablar de José. Génesis 39:8. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que posee. Versículo 9. No hay nadie más grande que yo en esta casa, y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad de pecar contra Dios? ¿Se dan cuenta cómo habló? Cuando venga una tentación, recuerda que Dios ha puesto todas las cosas en tus manos. ¿Cómo hemos de pecar ante nuestro Dios? 41:16 de Génesis dice, José respondió a Faraón diciendo, no está en mí. Dios dará a Faraón una respuesta favorable. ¿Se acuerdan cuando le dijo, interprétame los sueños? Dijo, no está en mí. Es Dios el que da las interpretaciones. Él le dio la grandeza a Dios. Génesis 41:33 dice, ahora pues busque Faraón un hombre prudente, sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Versículo 18, y José les dijo al tercer día, haced esto y viviréis, pues yo temo a Dios. Vean cómo veían a José, como un hombre sabio, como un hombre que tenía el conocimiento, que era prudente. ¿Sí dice amén? José dijo a sus hermanos, ahora vean cómo habla. Le dijo a sus hermanos, aquellos que lo habían vendido, aquellos que lo habían traicionado, aquellos que lo querían muerto. Y José le dijo a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él les dijo, yo soy. ¿Se dan cuenta? Yo soy vuestro hermano José,
a quien vosotros vendisteis a Egipto. Génesis 45:7 dice: y Dios me envió delante de vosotros para preservarlos, dice, para preservarlos, un remanente en la tierra, y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. Nunca les reclamó, y usted puede ver toda la historia, ni siquiera con Faraón reclamó. Fue prudente en su hablar. ¿Qué recompensa tengo si yo me pongo en la postura de José? Si yo empiezo a hacer lo que José hacía, si tengo cuidado en mi forma de hablar, si empiezo a ver que Dios está conmigo, que Dios está de mi lado. Dice: y Faraón dijo a José: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Versículo 40: tú estarás sobre mi casa. Digan, estará sobre su casa. Faraón es figura del enemigo. Estará sobre las cosas de la tierra. Dios te ha puesto sobre todas las cosas. Dice: y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Aún los demonios se le sujetaban en el nombre de Jesús. ¿Se acuerdan? Cuando los mandó de 2 en 2. Dice: aún los demonios se sujetan en tu nombre. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Faraón dijo también a José: mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano, y lo puso en la mano de José. Lo vistió con sus vestiduras de lino fino y puso un collar de oro sobre su cuello. Digan, me van a dar prosperidad. Lo hizo montar en su segundo carro, y proclamaron delante de él doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón dijo a José: aunque yo soy Faraón, sin embargo nadie levantará su mano ni su pie sin tu permiso en toda la tierra de Egipto. Dios va a darte reconocimiento. Aún en el ámbito espiritual van a saber quién eres tú. Una ocasión hubo los hijos de un sacerdote que quisieron expulsar un demonio, y dijeron a Pablo: sabemos quién es, a Jesús lo conocemos, pero vosotros, ¿quiénes sois? Qué importante es que te conozcan allá arriba por tu nombre. Qué importante es que tú tengas la presencia de Dios en tu vida. Porque al terminar yo con esto, en el versículo 45, y llamaron a José por el nombre Zaphnath Panea, y le dio por mujer a Cenera, hija del Potifera, sacerdote On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Pero me llamó la atención el nombre, que en un diccionario el significado de este nombre es tesoro del descanso glorioso. Cuando tú estás haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, si sabes guardar tu boca, si sabes unirte a la G, donde tu pensamiento, tu habla, tu acción, si sabes que el tesoro fundamental es el temor al Señor, y pones por fundamento en tu casa tu palabra, vas a ser un tesoro de descanso glorioso. Otra de las traducciones dice: quien descubre las cosas ocultas. ¿Quieres que Dios te empiece a revelar cosas? Vuélvete un José. Mira la vida de José. No abrió mal su boca, no empezó a hablar ni a murmurar. Decía en Proverbios lo que veíamos, dice que se sacian de lo que hablan. A veces nuestros temas de sobremesa no es la palabra de Dios, no es el estar aprendiendo, recibiendo palabra. A veces cometemos el error de hablar mal de los hermanos en la mesa. ¿De qué te estás alimentando? ¿De qué te estás llenando? Hay un término en el mundo que dicen: ¿ya vas a comer, gente? Cuando empiezas a murmurar de ellos. Pero cuando tú empiezas a hablar la grandeza de Dios,
Cuando tú dices, Dios te dará a conocer la respuesta. Cuando tú dices, todas las cosas provienen de Dios. Cuando tú dices, Dios está conmigo porque me ha dado a su Espíritu Santo. Y yo no puedo entristecer al Espíritu Santo volviéndome a otros dioses. Dios nos ha enseñado a amar, a respetar, a adorar, a clamar y a darle gracias a Dios, porque de Él emana esa vida, de Él provienen todas las cosas. ¿Qué seríamos si no estuviera Jesucristo en esa cruz? ¿Qué seríamos si Él no hubiera tomado ese sacrificio? Si Él nos hubiera dado por nosotros. Y no vemos en un momento donde mi Señor Jesucristo haya abierto su boca en contra de nosotros, sino Él lo único que dijo fue, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Ponte sobre tus pies. Levanta tus manos al cielo y solamente háblale a Él. ¿Tienes alguna necesidad? Háblalo a Él. ¿Tienes algún proyecto? Preséntaselo a Él. ¿Tienes alguna enfermedad? Tienes un Dios sanador. ¿Tienes algún problema legal? Tienes a un abogado como Padre, a Jesucristo el justo. Recuerda de dónde nos ha sacado Dios y en dónde nos ha puesto y a dónde nos va a llevar. Y solamente habla con Él.